Hola, buenas noches. Bueno, hoy es nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de esta semana 3 de actividades. Eh, Me da mucho gusto que hayan atendido la recomendación de entregar, en su mayoría ya entregaron la actividad integradora número 5, que como se dieron cuenta no está nada complicada. La han trabajado, en términos generales, la han trabajado bien. Es un pequeño repaso únicamente de lo que hemos visto en semanas anteriores. Hoy vamos a trabajar sobre la actividad integradora número 6 que se llama Iniciar una investigación. Vamos a tocar temas, puntos nuevos, como más bien, no puntos, vamos a tratar temas importantes como lo es la metodología de la investigación, cómo se relaciona con la argumentación y cómo contribuye a la generación del conocimiento, que a final de cuentas los argumentos son conocimiento. Vamos a trabajar sobre esa actividad, vamos a trabajar a retomar el enfoque multidisciplinario y vamos a conocer cuáles son los aspectos que conforman o las partes que conforman el método científico, así como la correcta redacción de cada una de estas partes. Es importante que más allá de poner atención, también revisen los recursos educativos de la plataforma y que sigan las instrucciones. A veces hay temas que no nos gustan, que se nos hacen aburridos, sin embargo, son parte de nuestra formación profesional, en este caso, de su formación integral como estudiantes. Y si ustedes hay temas que no comprenden en este módulo, van a pasar al módulo 6 y van a seguir con con los mismos vacíos del conocimiento. Entonces, hay veces que vamos avanzando y vamos dejando de lado o sin darle importancia a los temas que realmente son importantes. Por ejemplo, si ustedes estudiaron bien y cumplieron con sus tareas, revisaron los recursos educativos en el módulo 3, este módulo debió serles muy sencillo porque a final de cuentas el módulo 5 es una continuidad al módulo 3. Eh, en el módulo 3 ustedes vieron características de la ciencia, es objetiva, es verificable, es modificable, es sistemática. Entonces, debería de serles muy sencillo este módulo 5. Sin embargo, no es así. En algunas cosas cuesta trabajo. Y respecto a la actividad integradora número 6, sí va a ser necesario que recuerden o que se regresen a revisar sus apuntes o lo que estudiaron en el módulo 3 porque es fundamental, características de la ciencia, el método científico, el conocimiento espontáneo, el conocimiento científico. Por eso les digo que es importante que más allá de poner atención, pues también revisen los recursos, complementen consultando otras fuentes de información para que su progreso de aprendizaje, para que sus conocimientos vayan teniendo base, tengan sustento. Entonces, como no quiero hacerles muy aburrida la clase, vamos a trabajar sobre nuestra actividad integradora número 6. Les repito, si ustedes tuvieron a bien desarrollar las cosas como se les pidió en el módulo 3, esta actividad debe de ser un tanto sencilla, a lo mejor un poquito compleja por lo que implican
la redacción de cada una de las partes del método científico. Y siempre les hago esta aclaración porque, y siempre les digo a mis estudiantes, no se trata de adivinar, de a ver si pega, porque acuérdense que desde ese ya, bueno, desde el año pasado, el plagio ya no se, ya no hay segundas entregas para plagio y ustedes se van a un curso. Y la otra es que en segundas entregas, y quiero que quede muy claro, porque eso viene estipulado en el manual del asesor virtual, en segundas entregas bueno, se hace la retroalimentación eh, haciendo hincapié en los aciertos y en que mejoraron respecto a las observaciones que les hicieron. Sin embargo, la calificación es la misma. El hecho de que ustedes hagan una segunda entrega no cambia su calificación. Se les vuelve a retroalimentar, se revisa para comentarles que trabajaron o que, bueno, más bien han hecho un esfuerzo por mejorar en sus áreas de oportunidad. Sin embargo, la calificación, si es aprobatoria, que es mayor a 6, la calificación se queda como la tuvieron en la primera vez o en su primera revisión. Entonces, por eso es importante que trabajemos, que estudien, que revisen los recursos educativos, el que les comenté de tema, problema e hipótesis, porque en esta actividad, cada módulo que doy, siempre en esta actividad confunden el tema con el problema. No se redactan igual, no es lo mismo un tema que un problema. Y si ustedes al inicio del trabajo no plantean un problema de investigación como es que se refiere a manera de pregunta de investigación, en automático el trabajo es cero. O sea, cero porque no hay un problema de investigación que dé lugar a una hipótesis, que dé lugar a los objetivos, etcétera, a la justificación. Entonces, si a ustedes no les queda clara la idea, esta es su oportunidad en esta clase para preguntar cuál es la diferencia o cómo podemos diferenciar, que ahorita lo vamos a ver, un tema de un problema. Yo no, bueno, sí califico, pero con cero las actividades que se desarrollan a partir de un tema de investigación y no un problema, porque las instrucciones vienen claras, los recursos educativos de la plataforma son claros. Por eso el recurso, fíjense ustedes que hace 2 módulos anteriores hubo una situación con un estudiante porque él me ponía como problema de investigación el suicidio. Y la asesora en la didáctica disciplinar tuvo a bien respaldar al estudiante y yo le comenté que siendo científicos sociales no era posible que no conociéramos la diferencia entre un tema de investigación. El suicidio es un tema de investigación, pero no es un problema. Si yo estudio el suicidio en quién, cuándo, dónde, en qué espacio, en qué rango de edad, quiénes se suicidan más, hombres o mujeres, por qué razones, eso es un problema de investigación. Y tuve a bien indicarle tanto al asesor en la didáctica en ese momento como al estudiante y a la supervisora que intervino también en la situación que que era necesario que revisaran el recurso educativo, todos lo revisaran para ver la diferencia entre tema, problema. Por eso el recurso educativo se llama tema, problema e hipótesis. Cada parte de una investigación es diferente. Cada una tiene una redacción diferente y una investigación no se puede desarrollar a partir de un tema. Forzosamente, ustedes tienen que plantear un problema de investigación, si no, la actividad es inválida y ya no hay manera de recuperar una buena calificación. Entonces, revisen ese recurso y vamos a trabajar. Yo aquí les voy a ir poniendo ejemplos muy sencillos, muy básicos, como siempre, aterrizados a nuestra realidad, pero para que los comprendan y no tengan problema al plantear su problema. Si ustedes plantean un problema de investigación, pueden elaborar sus argumentos, pueden elaborar sus objetivos y pueden elaborar su justificación y pueden redactar su hipótesis. Si ustedes no plantean un problema de investigación, no pueden haber objetivos, hipótesis ni justificación porque simplemente no obedecen a un problema, sino a un tema. Y un tema puede ser el aborto, un tema puede ser la legalización de la marihuana, un tema puede ser el suicidio, pero no es un problema de investigación. Yo no tengo que, o sea, si yo decido trabajar sobre el tema del aborto, pues sí, el tema del aborto es un tema que todo mundo conoce, que hay mucha información y lo que la actividad pide no es de dar un resumen de lo que es el aborto, de estadísticas, no. Pide plantear un problema de investigación y a partir de plantearlo,
desarrollar la justificación, los objetivos, la hipótesis y el enfoque multidisciplinario. Entonces, les voy a compartir de una vez la pantalla para trabajar esta actividad. Espero que hayan revisado con anticipación el tema el recurso de tema, problema e hipótesis para que se les haga más fácil la comprensión. ¿Hecho? Entonces, miren ustedes. Nuestra actividad integradora número 6 se llama iniciar una investigación. ¿Cómo se relaciona la investigación con los argumentos, con la argumentación? Bueno, esto es parte del foro Aprendiendo, por eso es tan importante que participen de manera activa en el foro Aprendiendo, porque todo va relacionado, nada es independiente, no es participar por participar, es participar para complementar, para integrar el conocimiento. Una investigación tiene como base o se compone de argumentos, es decir, un trabajo de investigación es una hilación de argumento, de conocimiento tras conocimiento tras conocimiento, todos hilados como una cadenita, un conocimiento sobre un problema de investigación. Y al final de una investigación, nuestro resultado va a ser un nuevo argumento, es decir, un nuevo conocimiento. A partir de que yo investigué cierto problema, encontré estas respuestas, encontré cuáles son sus causas y ahora sé cómo puedo resolverlo. Eso es un nuevo conocimiento. Acuérdense que la palabra argumento es sinónimo de la palabra conocimiento. El conocimiento y el argumento es exactamente lo mismo. Entonces, una investigación tiene como base conocimiento para generar nuevo conocimiento sobre un tema que ya ha sido estudiado. Por eso vamos retomando conocimientos. Cuando ustedes leen una investigación, van viendo que hay muchas fuentes, se citan fuentes de información. Entonces, ustedes ahí van viendo que son conocimientos previos sobre ese tema, pero para llegar a cosas más actuales. Por ejemplo, en el caso del cáncer, avanzamos en un descubrimiento sobre algunas cuestiones, a lo mejor factores hereditarios o genéticos que lo provocan y podemos avanzar a esa otra parte y podemos avanzar a esa otra, pero nuestra investigación jamás va a tener como base el conocimiento espontáneo, el conocimiento propio o las creencias. Siempre tiene que ser conocimiento científico sobre conocimiento científico para llegar a nuevo conocimiento científico. Entonces, nuestra actividad se llama iniciar una investigación. Iniciar una investigación tiene que ver en esta ocasión con que ustedes identifiquen o reconozcan las partes que componen una investigación. En este caso no todas, sino las más importantes, que es un tema de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre un tema de investigación y un problema de investigación? No es lo mismo. Un tema de investigación es la legalización de la marihuana. Un tema de investigación es el aborto, otro tema es el maltrato animal, otro tema es la inseguridad, otro tema son los feminicidios. Son situaciones generales. Ese es un tema, algo muy general. ¿Y qué es un problema de investigación? Es algo particular. Un tema de investigación se convierte en problema de investigación cuando lo delimitamos. Es decir, yo elegí el tema del aborto y no voy a ponerme a hacer un tema de lo que es el aborto, de cuántos abortos hay en México, no, porque esa información ya la conocemos, la podemos buscar en cualquier revista, nos metemos al buscador y le ponemos el aborto y nos manda 1000 páginas, 1.000.000 de páginas sobre el aborto. Un problema de investigación se plantea a partir de la delimitación y eso viene en el recurso educativo. No pueden hablar de la depresión, no pueden hablar del suicidio de manera general porque eso no es un problema de investigación, porque si ustedes eligen eso me van a poner nada más información de lo que es el suicidio, cuántos suicidios hay en México o cuántos suicidios hay en la ciudad, no sé, en algún estado. No. Cuando nosotros delimitamos, hacemos más pequeño nuestro universo de estudio para encontrar causas y consecuencias de esa situación. Y en ese sentido podemos
trabajar para resolver ese problema de investigación. Entonces, si yo elijo el tema del aborto, está bien, ese es mi tema de investigación, el aborto. ¿En qué momento se convierte en problema? Ah, bueno, se convierte en un problema de investigación cuando eh, cuando yo me intereso en estudiar la tasa de mortalidad en niñas entre 10 y 14 años o 10 y 12 años que han muerto, bueno, la tasa de mortalidad de niñas entre 2 y 12, entre 10 y 12 años que se hayan practicado aborto clandestino en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la alcaldía Coyoacán, en la alcaldía Benito Juárez. Ese es un problema de investigación, o en Macuspana, Tabasco, o en algún municipio de Chiapas, o en algún municipio de Puebla, de Tlaxcala, de un lugar específico. Porque si se dan cuenta la diferencia entre algo general y cuando planteo mi problema, la manera en la que lo voy reduciendo, reduzco mi universo de estudio, porque si yo vivo, por ejemplo, hay un municipio que se llama Tlaxco, que está en Tlaxcala, o en algún municipio, no sé, no sé, de Querétaro, ¿no? Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, cualquier municipio es un problema, estamos viviendo una situación en un espacio específico, en un tiempo específico y determino cierta población. Si yo me pongo a estudiar el aborto de manera general, nunca voy a llegar a nada. Pues, qué voy a descubrir del aborto? Nada nuevo. Todo lo del aborto ya está estudiado, ya está hablado, ya está 1000 veces dicho. Ahora tenemos que ver que se convierte en un problema de salud pública porque las jovencitas entre 10 y 12 años, porque hay jovencitas, niñas, porque son niñas en esa edad, ya están embarazadas, a veces por cuestiones familiares de que son abusadas sexualmente por algún familiar o porque tienen novia a temprana edad, etcétera. Bueno, más bien a partir de los 12, 14 años. Y se convierte en un problema de salud pública porque entonces a lo mejor en el municipio de Jalpan de Serra hay un alto índice de mortalidad porque las niñas se practican abortos clandestinos. Ese es un problema de investigación y trabajo en este problema para encontrar una solución porque digo, bueno, si en este municipio en los últimos 3 años han muerto, no sé, en los últimos 3 años han habido 200 o 300 muertes, es un problema grave. Quiere decir que las jovencitas ahora sí que a edad temprana o empiezan su vida sexual o a lo mejor eso, sufren de violencia con algún familiar, etcétera, y están muriendo. Entonces hay que detener eso, hay que trabajar sobre la educación en las escuelas, en ese municipio, que les traten el tema, o hay que ver una situación de seguridad de que las jovencitas están viviendo o conviviendo en un ambiente no sano porque salen embarazadas a tan corta edad. Por eso ese es un problema de investigación porque se puede resolver. Pero si yo desarrollo mi trabajo a partir del aborto, ¿qué voy a resolver? Nada. Si yo desarrollo mi tema a partir de la legalización de la marihuana, ¿qué voy a resolver? Nada. Mismo en el debate, o sea, no llegan a ninguna conclusiones porque ese no es un problema de investigación. Otro ejemplo de tema de investigación, no, no, Angélica. Es así como, o sea, no tienes que ir formulando preguntas sobre el trabajo, más bien tienes que formular tu pregunta de investigación para desarrollar tu trabajo. Bueno, ahorita no, delimitar, Clara, delimitar, como la palabra lo dice, es acotar la situación en tiempo, en espacio, puede ser en espacio, en tiempo, por rango de edad, por género, dependiendo del tipo de problema que quieras investigar. En este caso del aborto, yo les especifiqué una edad entre a lo mejor los 12 y 14 años en un municipio en Jalpan de Serra, porque imagínense estudiar eh, los abortos clandestinos en todo el país, pues nunca acabaríamos. Tenemos que delimitar es acotar en tiempo, bueno, durante los últimos 3 años, bueno, durante los últimos 2 años, bueno, yo quiero estudiar sobre lo que pasó en la lucha contra el narco en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, si lo delimitan en tiempo, tendría que ser en el sexenio de Felipe Calderón. Eso es delimitar, Clara, en tiempo y en espacio.
Y pueden delimitar, por ejemplo, también por rango de edad. Ah, bueno, en el caso de la legalización de la marihuana, ¿cuál podría ser un problema sobre el tema de la legalización de la marihuana? Ah, bueno, un problema es la inseguridad que se ha generado esos son ejemplos, ¿eh? En la colonia Doctores, ahí estoy delimitando en tiempo un problema relacionado con la legalización de la marihuana. La inseguridad que se ha generado en la colonia Doctores durante los últimos 3 años a causa del narcomenudeo. No, ojo, no estoy hablando de la legalización de la marihuana. Estoy hablando estoy delimitando, estoy aterrizando un tema a un problema que se deriva de la legalización de la marihuana. Quiero investigar la, la, es o bueno, el índice de muertes que se han generado por las guerras entre grupos narcomenudistas en la colonia Doctores en los últimos 3 años o en los últimos 4 años. Eso es delimitar, Clara. Lo delimitas en tiempo, lo delimitas en espacio. Si quieres estudiar algún tema que tenga que ver, por ejemplo, con género de hombres o mujeres, lo delimitas por género. Tasa de mortalidad o de suicidios en hombres, ¿no? O en jóvenes, adolescentes o en jovencitas, ¿no? Adolescentes por tales razones, por cuestiones de depresión y ansiedad que se vive en la alcaldía Coyoacán. Eso es delimitar. El delimitar qué les va a permitir que su universo de estudio sea pequeño y cuando se metan a buscar su información no encuentren 1000 páginas y no sepan de dónde copiar información. Les va a permitir meterse solamente a buscar en un municipio, en una alcaldía, en una delegación, en una población, la cantidad de jovencitas que abortan en los últimos 5 años. Eso les va marcando las fuentes de información que tienen que consultar, porque si no es un universo de información en el que nos perdemos y a final de cuentas no cumplimos con lo que se pide. Y hasta ahí quedó clara la idea, Clarita, valga la redundancia, lo que es delimitar. Sí quedó claro lo que es delimitar. De todos modos, esto viene en el recurso educativo para que le den una revisada y lo repasen. Y luego, Angélica, no tienes sobre la investigación que ir formulando preguntas. El problema no se plantea como un tema, el aborto. El problema de investigación se plantea a manera de pregunta de investigación. Esa es la manera correcta de plantear un problema de investigación. Tiene que llevar signos de interrogación al inicio y al final, porque se plantea como pregunta. No es desarrollar un tema, no es explicar la situación en un párrafo. Un problema de investigación se plantea a manera de pregunta. De todos modos, no se me asusten tanto porque yo les voy a compartir 2 trabajos de investigación, con uno es más que suficiente, donde yo desarrollé estos temas para que ustedes los puedan ir revisando e ir comparando con su trabajo y más bien les puede servir de guía. Eso es, desde el título tiene que ir como pregunta. Sí, de hecho, el problema es una pregunta. No, por ejemplo, vamos a suponer, Clara, que tú quieres tratar un tema relacionado con el maltrato animal. Bueno, con la legalización de la marihuana. Entonces, tu tema, porque ahí viene que tienes que elegir un tema. Entonces pones tema, legalización de la marihuana. Y abajo pones problema, porque es el segundo punto. Y ahí donde dice problema, a partir de ahí enuncias o redactas tu pregunta de investigación. ¿Qué es tu problema de investigación? Eso es. ¿La pregunta se puede plantear en la introducción? No. De hecho, no debe de llevar introducción. La pregunta es directa, específica, porque es nuestro problema a investigar. Ese es nuestro problema a investigar. La pregunta es, o sea, así como le comenté a su compañera Clara, ponen así tal cual, el tema que ustedes hayan elegido, problema, y desarrollan su problema de investigación a manera de pregunta. Un problema se plantea en máximo 3 o 4 renglones. Ojo, no es un resumen, no se describe la situación, no es yo voy a estudiar el suicidio por esto, no. Un problema es una pregunta de investigación. ¿Hecho?
Y luego, una vez planteado su problema, viene una de las partes más sencillas, que es la delimitación. No es cierto, es la justificación. ¿Qué es la justificación del problema? Por eso les digo que el problema tiene que estar bien planteado, porque la justificación, los objetivos y la hipótesis se deben de redactar dando seguimiento o deben ir hilados con el problema, si no, no hay trabajo. Mi justificación, como su nombre lo dice, es ¿por qué es importante estudiar o investigar este tema? Ah, bueno, es importante porque las mujeres están muriendo, porque las mujeres que se practican abortos clandestinos están muriendo, se convierte en un problema de salud pública, no es un mito, es una realidad. Hay que atender esa situación, hay que ver por qué las niñas tan jovencitas salen embarazadas a los 12, a los 14 años. Hay que ver en qué ambiente familiar se desarrollan, por qué tan jovencitas se embarazan, todo eso, esa es la justificación. Obviamente tiene que estar enfocada a su problema. Yo les estoy poniendo el ejemplo del aborto, pero de acuerdo a su problema, ¿por qué es importante? ¿De qué le va a servir a la sociedad que ustedes estudien o investiguen este problema? Y justamente ahí viene la importancia de la argumentación. La argumentación es conocimiento. Entonces decir, ah, bueno, yo ahora ya tengo este conocimiento de qué es lo que está pasando y a partir de ahí, de mi conocimiento nuevo, de mi nuevo argumento que me dejó esta investigación, a partir de ahí resuelvo, ah, bueno, aquí pasa esto, dentro de este contexto se suscitan estas situaciones y ahora, ¿cómo podemos resolverlas? Para eso es la investigación, para resolver problemas. Pero yo no puedo resolver el problema del aborto, es un tema mundial, es una situación global. Tengo que resolver un problema relacionado con el aborto que afecta a mi comunidad, que a lo mejor está afectando a una persona de mi familia, a un amigo, bueno, más bien a una amiga, a alguna persona conocida, etcétera. Por eso se debe de limitar y el problema es una pregunta de investigación. Déjenme ver, aquí tengo una pregunta. Así es, Cecilia. En el recurso educativo que se llama tema, problema e hipótesis, viene toda esta información, sobre todo para trabajar estas tres partes, el tema, el problema y la hipótesis, cómo se redactan. Pero bueno, esta es la justificación, que es el siguiente paso, la justificación de investigar ese tema, por qué es importante y por qué va a ser de utilidad para la sociedad conocer lo que está causando esta situación. Y luego viene lo que ya han venido trabajando. Tienen que fijar su postura. En algunas actividades, en la actividad integradora número 4 de Hagamos un Debate, en su tercera participación, ustedes debían fijar una postura acerca de la legalización de la marihuana. Y en algunos casos, fueron poquitos, como dos o tres, comentaron que no tenían una postura ni a favor ni en contra, sino que eran neutral o que estaban de acuerdo por unas cosas y por otras no. La vida no es así. En todos los momentos de nuestra vida tenemos que decidir por algo. Imagínense que fuéramos por la vida diciendo, yo quiero estar neutral. No. Decir, a ver, mañana un familiar muy cercano cae en coma y el doctor me dice, tiene 50% de posibilidades de que despierte y 50 de que ya no despierte y su actividad cerebral quede nula. Tiene que decidir, ¿lo desconectamos o podemos hacer, sus órganos sirven o están sanos y pueden servir para hacer trasplantes? Hay que decidir. No podemos decirle al doctor, pues mire, yo soy neutral y poder decir que sí para salvar vidas, pero puedo decir que no porque quiero a mi familiar y quiero esperar a que, aunque me tarde 10 años en esperar a que vuelva en sí. No, en la vida tenemos que decidir, por eso las posturas se tienen que tomar a favor y en contra. Tenemos que tomar posturas y debatir con la gente porque sí, porque no. Y como se los he comentado, no es que una postura gane sobre otra. Tenemos que aprender a tomar posturas en la vida, a decidir si quiero ese trabajo, si no quiero ese trabajo, si económicamente me conviene, pero dejo a mi familia. Entonces diría, bueno, sí, pero no, no. En la vida siempre tenemos que decidir, siempre tenemos que fijar posturas y podemos encontrar personas
cuyas posturas sean contrarias, y ahí viene el conocimiento, porque entonces yo digo, bueno, mira, está bien que me queda lejos, me hago 5 horas, pero me genera crecimiento, porque es un trabajo en el que puedo crecer. Entonces, aun aunque me queden 5 horas entre ida y vuelta, lo voy a tomar. Tal vez económicamente no me convenga y me convenga más uno que esté más cerca de mi casa porque gano la mitad, pero estoy cerca de mi casa. Pero en ese que está cerca de mi casa no voy a tener crecimiento económico. Entonces, todo en la vida son decisiones. Por eso, todo en la vida es a favor, es en contra y se puede debatir. No es que impongamos nuestras ideas, pero para eso es el debate. Entonces, ustedes tienen que fijar una postura respecto al problema de investigación que hayan planteado y exponer 3 disciplinas a partir de las cuales se haya estudiado o se puede estudiar lo que es el enfoque multidisciplinario. Una vez más van a trabajar el enfoque multidisciplinario. ¿Hecho? Ana, sí, claro. Tú te puedes, sí, Ana, todo, de hecho podemos hacer una revisión de todos los recursos. ¿Puedo plantear mi investigación sobre los beneficios de la marihuana a nivel medicinal? Sí, Ana, lo puedes hacer, pero acuérdate que es un problema de investigación. No quiero un resumen de los beneficios de la marihuana en la cuestión médica, porque aparte en México no hay investigaciones. Esas fuentes de información tienen que ser de investigaciones en el extranjero, porque en México no las hay. Como tal, en México. México es un país poco dado a la investigación. Fíjate que sobre este tema que comentas, te podría servir mucho la bibliografía de los cubanos. Los doctores cubanos tienen mucho prestigio sobre esto. Los cubanos han hecho investigación sobre los beneficios del uso de la marihuana en las cuestiones médicas. Entonces, plantea un problema, delimita, por ejemplo, tú puedes delimitar, decir, bueno, yo lo voy a enfocar desde la cuestión del cáncer. Tienes que buscar casos de cáncer en los que se compruebe que ha habido beneficios, no en México, porque en México no ha habido investigación, pero en otro país. Busca casos y busca cómo realmente sí pueden funcionar y busca, por ejemplo, no es el cáncer en general, busca a lo mejor en el cáncer de páncreas, a lo mejor cáncer de mama, algún cáncer en específico en el que los resultados o que se esté haciendo investigación que los resultados son positivos. No quiero un resumen sobre los beneficios, porque eso ya esa información es conocida y ya demasiado estudiada y analizada y visualizada en todas partes en Internet. O sea, tienes que plantear un problema de investigación que sirva, que genere algo nuevo, un nuevo conocimiento. Sí, María de Lourdes, nos sirve para la toma de decisiones, para eso es la argumentación, para eso es el conocimiento, para la toma de decisiones. Y a veces, María de Lourdes, no van a ser de acuerdo a lo que me agrade o me guste. Sin embargo, hay que tomar decisiones y ni modo, hay que hacerlas y darle para adelante. Pero miren, entonces este tema de fijar la postura y exponer 3 disciplinas que lo hayan estudiado es el enfoque multidisciplinario. Y luego viene otra parte muy importante y muy interesante de los objetivos. Todas las investigaciones tienen objetivos. ¿Qué quiero lograr con esta investigación? Los objetivos obedecen a una redacción específica. Un objetivo, siempre, la redacción de un objetivo, toda, sin excepción, inicia con un verbo en infinitivo. Acuérdense que los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, ir, nada más. Conocer, comprobar, analizar, explicar, revisar, etcétera. Ese es un objetivo. ¿Qué pretendo yo hacer? ¿Qué pretendo yo con esta investigación? Bueno, pues comprobar que la cuestión socioemocional o afectiva no genera situaciones que puedan provocar el cáncer, porque acuérdense que hay unas teorías que afirman que el tema del cáncer, pues más bien es una situación que se deriva de toda la cuestión emocional de las personas, si son muy enojonas, si son muy depresivas, ansiosas, etcétera. Entonces, no inicia con mi primer objetivo, mi segundo objetivo, no. Un objetivo es claro, es concreto, es directo. ¿Cuál es mi objetivo? Conocer, analizar, o sea, son las palabras con las que empieza, verbos en infinitivo. Analizar por qué
el aborto en menores de 14 años genera más muerte que en personas o mujeres mayores. Explicar, conocer, etcétera. No hay otra manera en que un objetivo esté bien redactado si no empieza con un verbo en infinitivo. Y la otra parte importante es la hipótesis. La hipótesis es una posible respuesta al problema de investigación. Si ustedes no plantean un problema de investigación, no puede haber hipótesis. ¿Por qué razón? Porque la hipótesis es la respuesta tentativa al problema de investigación. La hipótesis es aventurarnos a dar una causa de lo que está generando nuestro problema. Y durante el desarrollo de nuestra investigación, nuestra hipótesis es la que vamos a comprobar si es cierto o no es cierto lo que nosotros considerábamos. Y el hecho de que nuestra hipótesis sea negativa, es decir, que no se cumpla, que digan, no, no era esto lo que estaba provocando la depresión en los adolescentes que consumen marihuana desde que son jovencitos o desde que son muy pequeños, es conocimiento porque estamos descartando una variable, estamos descartando una posibilidad y es conocimiento nuevo. Es decir, ahora ya sé que el consumo de marihuana no tiene nada que ver con el factor genético de que si mi papá es marihuano, pues yo también tengo que fumar marihuana. O si mi mamá en algún tiempo tuvo problemas de adicciones, yo también tengo que tenerlas. No, descarto conocimiento y eso también es argumentación. Y eso es la hipótesis. La hipótesis no es un resumen, no es una explicación del tema, no es lo que yo busco encontrar, ni lo que yo voy a encontrar. Es una respuesta tentativa, es aventurarse a dar una respuesta tentativa al problema de investigación. Esas son las partes que ustedes tienen que desarrollar en su actividad integradora número 6. Como ustedes se darán cuenta, en esta ocasión no hay una tablita, no hay una plantilla que los vaya guiando. Vienen las instrucciones y viene tema, planteamiento del problema, justificación, fijar postura y enfoque multidisciplinario, los objetivos y la hipótesis. Obviamente sus fuentes de información. Ustedes tienen que, no quiero que haga una plantilla, simplemente que, por ejemplo, en letras o en negrillas pongan tema, problema, dos puntos y seguido, hipótesis, bien estructuradito para que tenga hilación, para que todo sea coherente. Este trabajo es previo, por eso no trae plantilla, porque es previo al proyecto al proyecto integrador. El proyecto integrador como tal ya es un protocolo o un proyecto de investigación. Este es como un previo, es como un piloto de lo que va a ser el proyecto integrador. Entonces, necesito que lo trabajen con calma, que lo trabajen entre hoy, mañana, eh, para que se den el tiempo de pensar las cosas, de analizarlas, de leer el recurso que bien nos compartió su compañera, tema, problema e hipótesis, de revisar recursos anteriores, como dijo su otra compañera Ana, de poderse regresar y cualquier duda que tengan me la hacen llegar para trabajar sobre las cuestiones en las que se necesite trabajar. Ada, ¿podemos tomar el problema que usamos en la semana 1? Sí, Ada, pero en la semana 1 no trabajamos un problema, trabajamos un tema, la legalización de la marihuana. Tienes que plantear tu problema a partir de la legalización de la marihuana. Hay muchos aspectos que estudiar de la legalización de la marihuana. Está la cuestión de la seguridad, está la cuestión del narcomenudeo, está la cuestión de las adicciones, lo del uso medicinal. Hay muchos, el que tú quieras, pero problema planteado. Una vez que se detecta plagio, ya no hay manera, y ustedes ya lo saben, de que se dé una segunda oportunidad para entrega. Y si ustedes en la actividad su calificación es 6 o 7, la pueden volver a entregar, claro, para segunda revisión, pero se queda esa misma calificación. Únicamente es cuando cambia la calificación es porque la actividad no fue aprobada, pero si no, pueden modificarla. Yo les hago las observaciones, pero se queda la misma calificación. ¿De hecho? No es un ensayo, no es un ensayo, Ada, es un trabajo de investigación. Aquí no estamos haciendo un ensayo, estamos trabajando las partes de un proyecto de investigación. Lo que es un tema, cómo se plantea bueno, tu tema lo puedes elegir el que sea, maltrato animal, que está muy ahorita en boga la cuestión de los animales, eh,
cómo planteas tu problema, cómo se redacta una justificación, cómo se redactan los objetivos, cómo se redacta la hipótesis, todo de manera coherente, de manera lógica, para que tenga todo sea armonioso. Y bueno, de repaso está lo del enfoque multidisciplinario y que fijen su postura, pero no es un ensayo, no se redacta como ensayo, hay que trabajarlo como lo pide la plataforma. Desarrollar cada una de las partes que se pide, que a final de cuentas no es otra cosa más que desarrollar un proyecto de investigación. De manera muy sencillita, porque es una actividad que no les lleva toda completita, no les lleva más de 2 cuartillas. Este trabajo lo hacen exagerado en 2 cuartillas. Sí, Leticia, el tema que tú quieras es de libre albedrío. Puedes elegir el tema del aborto, el tema de la legalización de la marihuana, el tema del maltrato animal, el tema de la inseguridad, y a partir del tema que tú elijas, planteas tu problema de investigación, cualquiera que sea. Acuérdate que no es lo mismo tema que problema. El tema, el que tú quieras, y a partir de tu tema, planteas tu problema, y a partir de tu problema, desarrollas todos los puntos de la investigación. Mm, no, no, Laura, puedes elegir el tema que tú quieras sobre la marihuana, o hay otro tipo de drogas que generan más daño, ¿no? Que lo ocupan a veces para abusar de las jovencitas, o para drogar a la gente, para asaltarla, en fin, el que tú quieras, pero tema el que ustedes quieran. Obviamente su problema de investigación va a tener como base su tema de su problema, ¿hecho? Su problema va a tener como base su tema de investigación. Entonces, el tema que tú quieras, siempre y cuando sea acorde, y a partir de él desarrolles tu problema de investigación y los siguientes puntos de la metodología. La extensión será de 1 cuartilla o 2, de dos porque en una no le sale, porque en una es muy poquito. De nada más de entre el tema, el problema y la justificación, vas a ocupar casi más de la mitad de 1 cuartilla. Entonces, con 2 cuartillas será más que suficiente. 2 cuartillas. Sí, puede ser el tema del COVID, por supuesto que sí, Laura. Ahora dime, si quieres trabajar el tema del COVID, ¿cuál sería tu problema de investigación a partir del COVID? Aprovechando que estamos aquí y para que lo tomemos como ejemplo. Si tú quieres decir el tema del COVID, ¿cuál sería tu problema de investigación? Sí, o sea, el tema, eh, ¿dónde está Leticia? Leticia, ¿cuál sería tu problema de investigación? El COVID es un tema, es muy general, es amplio, amplio. No sé si lo hablas, imagínate, el COVID fue en todo el mundo, fue una pandemia. ¿Cuál sería un problema de investigación relacionado o derivado de la pandemia? El origen, pero ese no es un problema de investigación. De hecho, el origen ahorita está siendo investigado. Vamos a poner algo muy sencillo para que no te cueste trabajo, Laura. Sí, sí, Anita, tú puedes elegir el tema que tú quieras. Cualquier enfermedad, puedes elegir a lo mejor el mal del Parkinson y plantear un problema a partir del mal del Parkinson. Sí, no, Angélica, no es el enfoque. Eliges un tema y a partir de tu tema planteas un problema de investigación. Pero les reitero, es necesario, Angélica, que revisen el recurso educativo que se llama tema, problema e hipótesis, porque si no, no lo van a poder hacer. Eliges un tema y planteas tu problema. Por ejemplo, ¿dónde está la compañera del COVID? Se me fue, ya no sé quién es. Ah, Laura. Por ejemplo, Laura, un problema de investigación del COVID es, por ejemplo, la depresión que generó en los jóvenes. Tienes que buscar estadísticas, es como un ejemplo. La depresión o la tasa de suicidios que se generaron en jóvenes o en adolescentes
en cierta alcaldía, tienes que delimitar un espacio porque si fue una pandemia, fue a nivel mundial, o sea, tienes que aterrizarlo a donde tú tengas acceso a la información, información específica, si no, vas a meter información de todo el mundo y no. Entonces, puedes enfocar el tema del COVID a la tasa de suicidios que generó en adolescentes por el encierro o por la gente que perdió su empleo y se quedó sin economía. O puedes tratar el problema del COVID desde la parte económica, la quiebra económica que generó a lo mejor, no sé, en tu municipio, en tu colonia, que desaparecieron negocios, etcétera. Eso es plantear un problema a partir de un tema de investigación. Eh, No, es que si tú me pones cómo se está llevando la enfermedad, no, porque aquí, pues, o sea, como, de hecho, en Europa fue de los primeros continentes en los que se echó a andar la economía y todo, fue de los primeros, y fue a los primeros a los que les tocó el encierro. Lo que no quiero, Laura, es que me presentes un texto, ninguno de ustedes estudiantes, que me presenten un texto, un resumen de lo que está pasando sobre el tema, no tienen que plantear un problema de investigación, pero necesito que revisen ese recurso porque ahí vienen, de hecho, ejemplos. Y en el recurso educativo que yo les puse el día de ayer en la plataforma, vienen ejemplos de un tema y de un problema y de cómo se delimita en tiempo y espacio. Ahora, está complicado que lo cheques en países como Alemania, porque no, aunque hay fuentes de información, vas a poner la información que hay sobre ese tema y eso ya lo conocemos porque cualquiera de nosotros se puede meter a internet a buscar esa información. Hay que plantear un problema de investigación y necesito que revisen ese recurso educativo. Sí, Jessica, pueden ser las escuelas, las secuelas que dejó el COVID y pueden hacerlo en la parte económica, en la parte social, en la parte hasta política, en la parte educativa, en la parte emocional. Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad por otro trabajo que tengo de viajar mucho y me doy cuenta que aun cuando ya quitaron el uso del cubrebocas, toda la gente en todo el país lo sigue utilizando. Ya lo internalizó como una forma de vida. Ya la gente entra a las plazas, al metro, al camión, al transporte público, ya no se ven sin el cubrebocas. Es una secuela emocional que deja porque la gente quedó muy ciscada. Más allá de que se cuiden emocionalmente, de que se cuiden en su físico, me refiero en la cuestión alimenticia, en la cuestión del ejercicio, prefieren ponerse un cubrebocas y así vivir, aunque como se los comenté en clases pasadas, es un poquito más sucio porque tu respiración va y viene, o sea, el ciclo del dióxido de carbono no se lleva como se debería de llevar normalmente, el ciclo aeróbico de inhalar y exhalar y tu misma dióxido va, viene, y eso es más sucio, es más incómodo, pero la gente ya se acostumbró. Entonces, esas son secuelas emocionales que aunque tú hables con la gente, bueno, yo tengo la oportunidad de convivir con gente que agarra 20 pesos y se pone gel, agarra 5 pesos y se pone gel. O sea, realmente la situación de psicosis con la que la gente se quedó es terrible. Y eso ya no es vivir tan libremente, o sea, ya viven como atados a esa parte de la seguridad pero lo prefieren antes que a lo mejor hacer ejercicio, que comer saludable, etcétera. Pero bueno, sí, ese es, por ejemplo, un problema de investigación. Sí, claro, todos esos son problemas de investigación. Y aquí, por ejemplo, este de efectos secundarios a nivel patológico, esto es un planteamiento del problema, nada más hay que ponerle signos de interrogación y este es un planteamiento del problema. Y obviamente hay que ponerle el nivel patológico en hombres, en mujeres, en qué rango de edad o especificar una patología en específico, que es alguna enfermedad. La paternidad juvenil es un tema muy importante. Ese es un problema de investigación cuando hablas de paternidad juvenil, pero tienes que especificar un espacio, en dónde y en qué tiempo. ¿Qué está pasando con la paternidad infantil? ¿Cuántos hombres conocen? O sea, ¿cuántos hombres, cuál es la estadística de hombres que son padres de joven y cuál es la situación? ¿Cuál es el problema que hay que investigar? O sea, sí, me puedes presentar información sobre la paternidad juvenil, pero ¿cuál es el problema a investigar? Son irresponsables, sus hijos mueren jóvenes, o sea, sus bebés mueren
por la falta de atención de porque son padres a edad temprana. O sea, ¿cuál es el problema? Ahí nada más hay que trabajar la idea y es un problema de investigación. Eh, sí, eso podría ser, Jessica, pero para esto, sí, efectivamente, este podría ser un problema de investigación. Sí. Exactamente, Ada, las consecuencias de las drogas en la adolescencia, pero no lo pongas así porque es de manera general. Ahí tu problema tienes que establecer en la adolescencia, sí, y en quién, o sea, en qué sector, en hombres o en mujeres. No puedes abarcar los dos universos, siempre es en hombres o en mujeres, porque así delimitas tu información. Si lo haces de manera general, es diferente la dinámica de los hombres y de las mujeres. Esos son problemas de investigación si lo vas a estudiar o investigar a partir de mujeres, en hombres, y establece una consecuencia de la drogadicción, el suicidio, que se vuelvan delincuentes, y así lo planteas. Y en un tiempo específico, en los últimos 2 años, y en un espacio específico, en la alcaldía Coyoacán, en la alcaldía Iztapalapa, etcétera. Es la manera en que se plantea un problema. Es necesario que revisen el, el recurso educativo que se llama tema, problema e hipótesis, para que lo refrenden, para que no se les complique esta situación. ¿Hecho? Digo, realmente, por eso les digo que todo es importante. Trabajando bien el módulo 3, toda esta información es básica. Esto ya lo trabajaron. Acuérdense que en un proyecto de investigación no puede haber el yo creo, yo pienso, considero. Todo se redacta de manera en tercera persona. Todo esto es esto, esta situación, la situación del narcotráfico, el problema de la drogadicción, la situación de la inseguridad en la colonia, por esto no es de acuerdo a mi punto de vista. Los objetivos son claros, son concretos, son directos a partir de un verbo en infinitivo. La hipótesis es una respuesta aventurada, es algo, es una hipótesis, algo hipotético, pero que puede ser, y es lo que voy a trabajar durante mi investigación. Pero de todos modos no se me estresen porque en un ratito más les voy a compartir un proyecto de investigación que yo elaboré y ahí lo único que a ustedes no les pide es el marco teórico. Yo lo desarrollé porque yo hice un proyecto completo de investigación, pero se los voy a colocar en la sección de novedades para que les quede un poquito más claro y lo puedan trabajar. Ese es un tema muy importante, Sarita. En Cuautla está muy arraigado, sí, el tema del abandono de los animalitos. Ahí podrías trabajar, por ejemplo, la cuestión de la reproducción animal. Están en la calle, la gente no les da la atención, la gente a la mejor que es protectora de animales, pues les arrima comida, los lleva al veterinario si los encuentran lastimados, pero los vuelven a dejar en situación de calle. Entonces, ahí podrías trabajar, Clara, digo, Sara, la cuestión de la reproducción que hay, por ejemplo, las enfermedades respiratorias que se generan por la cuestión de estar inhalando los de los heces de los animalitos, o peor aún, la cuestión de las inundaciones, porque todo el excremento lo tiran en las coladeras o se va a las coladeras, etcétera. Esos son problemas de investigación. Por ejemplo, este tema del abandono de los perritos o cuántos animales, toda esa situación sobre todo lo que tiene que ver con la reproducción de que hay más y más y más, y a lo mejor luego de repente se vuelven agresivos y atacan a las personas. Ese es un problema de investigación derivado del tema del abandono o del maltrato animal. Jessica, respecto al enfoque multidisciplinario, ¿lo has trabajado ya, Jessica, en la semana 1 y semana 2? Tienes que elegir tu tema, planteas tu tema, tu problema de investigación, justificas por qué es importante investigar ese problema. Y una vez que hayas hecho, fijas tu postura sobre el tema, sobre el problema. Y una vez que hayas fijado eso, buscas 3 disciplinas desde las cuales se pueda abordar tu problema. Por ejemplo, un problema relacionado con el aborto. ¿Desde qué disciplina, Jessica, se puede abordar? Desde la medicina, desde el derecho, desde la sociología.
desde la historia, a lo mejor nada más como una remembranza. Eso es el enfoque multidisciplinario, Jessica. Eso es como nada más un repaso, el enfoque multidisciplinario. Sí, claro, tres disciplinas, como lo que vimos en la actividad integradora 5, Jessica. La primera investigación se puede estudiar desde la sociología, desde la psicología. Los que pusieron estadística está mal y además es plagio, porque la estadística no interviene, la geografía jamás intervendrá, a menos que sea una investigación sobre el espacio, una investigación sobre los mantos acuíferos, etcétera. La geografía, también los que pusieron geografía es plagio y aparte lo hacen mal porque copian mal. Imagínense una investigación que están desarrollando sobre el tema del cáncer en Alemania. ¿Tiene que ver la geografía porque lo están haciendo en Alemania? Por supuesto que no. Están haciendo investigación sobre el cáncer porque ya tienen a los mejores médicos, a lo mejor los laboratorios de que hacen medicamentos, la mayoría están en Alemania, etcétera, pero la geografía nada tiene que ver, o nada más porque está en Alemania tiene que ver en la geografía, porque se está desarrollando en Alemania. No. Entonces, eso es lo que hicimos en la actividad número 5, el enfoque multidisciplinario. En la segunda actividad, ¿desde qué enfoque? Desde las matemáticas, porque se está estudiando el aprendizaje o poner en práctica o hacer una prueba piloto sobre el aprendizaje de las matemáticas, o más bien en el proceso de la enseñanza de las matemáticas en niños a través de un ordenador. Eso es el enfoque multidisciplinario. ¿Desde qué disciplinas se puede abordar su tema? Y por supuesto, Jessica, hay que buscar fuentes de información confiables. Wikipedia no es confiable y casi todas las que ocupan no son confiables. Tienen que meterse a la biblioteca Vasconcelos, a la página de TESIUNAM, a todas esas fuentes de información, fuentes confiables que dan certeza de que la información que viene ahí es la que va. De hecho, o sea, que es verídica, que está validada en el conocimiento científico, en el método científico. Sí, claro que puedes utilizar la información. De hecho, justamente eso que estás mencionando, Jessica, es la investigación. Tú no puedes poner información que no venga de fuentes confiables. Eso es una investigación, conocimiento tras conocimiento tras conocimiento. Y si tus fuentes no son confiables, no es conocimiento. Entonces ya no es un trabajo de investigación. Lo que estás diciendo, acabas de hacer dar todo lo que es esta clase. Una investigación es citar conocimiento tras conocimiento, y esos conocimientos los vamos a encontrar en las fuentes confiables de información que ya hicieron investigación, etcétera. Y obviamente agregar las fuentes, como bien dices. Exactamente. No, Ana Rosa, nada más, por ejemplo, si vas a explicarlo desde la sociología y la medicina, únicamente en 2 renglones, decir cómo se relacionan. Ah, bueno, desde la medicina por esta situación y desde la sociología por esta situación. Ahí dice que lo describan en 4 renglones. Yo digo que es mucho. Se van a hacer bolas. Basta con que lo relacionen de manera directa en renglón y medio, no más. Tu tema es el tabaco, pero ¿cuál es el problema con el tabaco? O sea, el tema es el tabaco, que más bien sería como, no, el tabaco no es un tema de investigación. O sea, ¿cuál es tu tema, Jessica? O sea, el tema podría ser, no sé, efisema pulmonar, pero ¿cómo planteas tu problema de investigación a partir del tabaco? No quiero la historia del tabaco, no. O sea, la actividad no pide que contemos la historia, no quiere la historia del tema, de un tema. No quiero la historia del aborto, no quiero la historia del cáncer, no quiero la historia del maltrato animal, no quiero la historia de las drogas, ni de la legalización, ni de cuando Lázaro Cárdenas fue presidente. No, no quiero la historia. Quiero un problema de investigación. ¿Cuál es el problema de investigación? Y a partir de ahí, hago mi justificación y entonces sí, a partir de mi problema, busco las 3 fuentes desde las cuales, es como cuando se planteó el problema de las redes sociales. Parece un tema muy común que dices, ¿cómo carambas? ¿Para qué voy a estar lo de las redes sociales? Ya vieron ustedes en la actividad integradora 5 que realmente el problema de las redes sociales es un problema. Genera varios delitos cibernéticos. ¿Y desde qué enfoque se trató? Desde la psicología,
desde la sociología, pero a partir de un problema de investigación, elijo o veo las disciplinas desde las cuales se puede abordar mi problema de investigación. El problema de su compañera Sara, del maltrato animal, ¿desde qué parte, desde qué enfoque disciplinario se puede estudiar? Desde la cuestión médica, genera daños a la salud, tanto de los animales como de los seres humanos, desde la parte de los derechos. Ahorita ya anda muy en boga la parte de los derechos de los animales, del cuidado a la protección animal. Se puede ver del enfoque desde la cuestión del derecho. Ahí tendría que buscar toda la cuestión de la legislación que se está haciendo a favor de los animales. La cuestión de la economía, ¿por qué los ayuntamientos, por qué los municipios no destinan un recurso para generar campañas de esterilización? Que sí las hay, pero hay algunos municipios que más bien destinan ese recurso para comprar medicamento para dormir a los animalitos o para llevarlos a la perrera y ahí sacrificarlos. Entonces, ese es un problema también de investigación. Y su compañera Sara, si quiere tratar ese tema, puede tratarlo, por ejemplo, desde esas perspectivas. Eso es lo que tienen que hacer, pero les reitero, es fundamental, así es básico que lean, que revisen el recurso educativo que se llama tema, problema e hipótesis y que refuercen con el contenido del recurso educativo que yo les compartí en la sección de novedades. De hecho, en ese recurso yo les dije que nada más pusieran atención a la parte del tema, a la parte de planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y justificación. En cada uno de esos viene un ejemplo, cada parte se ejemplifica con un caso para que a ustedes les vaya quedando más clara la información. ¿Hecho? Por eso también les hice mucho hincapié en que entregaran la actividad integradora número 5 para que ustedes hoy, mañana o el domingo puedan entregar bien esta actividad integradora número 6. No quiero fuentes de información que nada más sean enlaces. Estamos trabajando el tema de la investigación. De hecho, cuando se trabaja la investigación, las fuentes de información dejan de llamarse fuentes de información y se convierten en aparato crítico. Es un poquito ya más elaborado. Ahorita pónganlas a manera de lista, o sea, bien citadas, pero en lista, porque en una investigación se separan por documentos, bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas, todo eso va separado. No es lo mismo que yo revise un libro a que encuentre un libro. Entonces va bibliografía, hemerografía, documentos, fuentes electrónicas, todo se separa en un trabajo de investigación. Aquí no lo vamos a hacer así. Aquí lo vamos a hacer así como a manera de lista. Al final ponen todas sus fuentes de información. Desde el módulo 1, ustedes tienen ya, siempre se les dio la oportunidad de trabajar en formato APA. Ahora con el de prepa en línea. Pueden hacerlo bajo el formato que ustedes quieran, porque tienen que ir aprendiendo. No quiero que lleguen al módulo 6, al módulo 7, al módulo 8 y sigan poniendo únicamente enlaces, porque eso significa que no aprendieron o que no. Miren, son cosas importantes. No podemos vivir plagiando las ideas de los demás. Y otra cosa, es importante hacerlo. Eh, Porque son detalles importantes que les sirven para su formación, no solamente académicas. Cuando nosotros entramos a un trabajo, nos guste o no nos guste, tenemos que hacer cosas que a lo mejor dices, "Ay, están aburridas o no sirven para nada", pero hay que hacerla. Son detalles que con el paso del tiempo a ustedes les van a generar disciplina. Cada vez que yo entrego un trabajo, cito mis fuentes de información. Cada vez que yo utilizo música de la cual no tengo los derechos de autor, hago la nota aclaratoria. No tengo los derechos de autor. El uso de esta música únicamente es con fines de entrenamiento o para compartir tal información. Es disciplina que se les va a generar para todos los aspectos de su vida, cosas que tengan que hacer con su familia, con su pareja, con sus hijos, en la cuestión educativa como esto, en la cuestión laboral, que o no nos guste, tenemos que hacerlo porque nos generan disciplina. Yo antes era, bueno, digamos, de manera personal, y me refiero cuando convivo con las personas, soy muy poco dada al contacto, digo, de hecho casi ni voy a fiestas, o soy un poquito más, poco social más bien, ¿no? Poco sociable.
Entonces, en una ocasión, digo, a mí la verdad, cuando voy a una fiesta así que tengo que ir, me da pena despedirme, entonces aprovecho cuando sale alguien y me voy atrás de esa persona y es. Entonces, en una ocasión yo entré a trabajar a un periódico, yo trabajé en el periódico La Jornada y yo trabajaba en la mesa de redacción. Entonces, siempre trabajaba en el turno de la noche porque daba yo el visto bueno de que estuviera todo bien lo de portada y contraportada y sobre todo lo de los cartones, que eran lo de los caricaturistas, que estuviera bien, o sea, que fuera bien todo lo de la página, y sobre todo la redacción. Y siempre entregaba el periódico, mi jefa me decía, está bien, le daba el visto bueno para que se mandara impresión. Y como yo soy muy poco social, yo pocas veces me despedía de la gente, entonces yo hacía mi trabajo, guardaba mis cosas y me retiraba. Y en una ocasión me mandó a llamar, yo dije, oye, me va a regañar porque algo salió mal, pero no me regañó por mi trabajo, me regañó porque me dijo que era una falta de educación el que nunca me pasara a despedir. Me dijo, por lo menos tiene que, o sea, de todos, por lo menos porque pues, trabajamos en equipo, etcétera. Entonces, aun cuando a mí no me gusta hacerlo, lo tengo que hacer porque, digo, ahorita ya no trabajo en el periódico, pero ahora, o sea, son como detalles que nos van generando disciplina porque pues tenemos que hacerlo. El hecho de convivir, pues sí tenemos que despedirnos. Aunque yo soy muy reservada, realmente no voy ni siquiera a fiestas. Evito eso porque no me gusta la convivencia. No me gusta básicamente nada, o sea, ni lo más básico más que de trabajo, hola, bueno, y adiós. Pero, o sea, realmente son cosas que nos generan disciplina y tenemos que hacerlas. Y en el caso de la educación, pues es que es forzoso y desde el primer semestre pasamos módulo 3, pasamos módulo 4 que es pura literatura, y tenemos que citar fuentes de información y no citan fuentes de información, ahora citan de manera incorrecta. Entonces vamos a llegar al módulo 13, 14, 25, 26, los últimos dos módulos que son del componente profesional y van a llegar sin citar fuentes de información. Entonces es importante que lo trabajen con tiempo, que lo trabajen de manera calmada, pero que lo trabajen. ¿Hecho? Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero es una manera de exigirnos porque podemos hacerlo. Ustedes se sorprenderían si se dieran cuenta las capacidades que tiene cada uno de ustedes. A veces no lo creemos, decimos, no, no voy a poder. Y el día menos pesado, cuando se avientan o se aventuran a hacerlo, van a decir, ahora puedo con esto y puedo con más, y ahora ya no solamente quiero estudiar la prepa, ahora estoy capacitado y quiero y puedo estudiar una licenciatura, y ya no me es suficiente porque ahora quiero hacer una maestría, y ya no me es suficiente porque ahora quiero y puedo hacer un doctorado, pero tienen que empezar por darse el empujón ustedes mismos y decir sí puedo, y si ustedes dicen sí puedo, es que siempre, siempre van a poder conseguir y lograr lo que ustedes se propongan. Entonces, sin más, yo me despido de ustedes, les dejo esta sesión. Ya lo leí, Alejandra. Ya leí lo de actividad integradora 5, no te preocupes. No te preocupes, Alejandra, sin problema, ¿va? No te preocupes, eso queda mañana tempranititito, ¿va? Entonces, nos vemos el miércoles y manden por favor sus actividades y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y les pongo este enlace en la sección de la pizarra, en la pizarra de sesiones. No, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.